Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos y todas. Gracias por venir aquí a este evento de la Cinemateca. Creo que eh, yo he estado también muy contento, de verdad, Johnny Hendrix, de tener esta oportunidad de invitarte aquí a la Cinemateca, de la oportunidad de hablar de tus películas y escucharte además. Esta modalidad de masterclass es nueva, porque en general el año pasado o los dos últimos años siempre he estado yo conversando con los invitados, con los directores o con los distintos profesionales del cine, es cierto que no solamente estamos hablando de dirección, sino ya nos hemos abierto al guión y a la dirección de arte, a la producción. La última persona que estuvo con nosotros fue Cristina Gallego hablando de producción y precisamente también hizo una exposición un poco como de su recorrido y al mismo tiempo de sus conceptos y de sus anécdotas, episodios y demás, que fue muy chévere. La idea de la masterclass es muchas veces como permitir, digámoslo, a la persona que haga una exposición un poco más unitaria, más coherente de pronto, que a veces en la conversación pues se llena de anécdotas y todo eso, pero muy chévere. Eh, Estamos entonces hoy con Johnny Hendrix, que es una persona muy joven, porque en verdad no sabía que has hecho tanta cosa y has tenido un recorrido largo y una presencia también muy, digámoslo, muy clara, muy contundente. Yo conozco a Johnny como productor, ¿cierto? Trabajando en Antorcha también, pero cuando Antorcha estaba conformada por Diego eh, y por Johnny, y ustedes comienzan con mucho ímpetu, con muchas ambiciones, digámoslo, en- desde perro come perro, ¿cierto? Pero me contabas ahora que de todas maneras. Bueno, ya se había filmado Perro come perro cuando empiezan a trabajar también en El vuelco del cangrejo, en Doctor Alemán también ustedes la producen, ¿cierto? Y pues venías como con una contundencia, como con una equívoca, digámoslo, presencia ante los demás de que eras un productor, ¿cierto? Nadie se imaginó que ibas a dar ese salto a Chocó, a la dirección, ¿cierto? Y entonces, pues creo que sorprendió a todo el mundo tu primera película. Y luego viene también una película que tiene mucho éxito, Chocó tiene mucho éxito de público y de crítica. Y también nos muestra un personaje, un director con mucho lenguaje, me parece a mí, con una claridad enorme en la dirección. Y luego viene Saudó, ¿cierto? Que es una película mucho más ambiciosa de género, que también indaga, digámoslo, en la cultura negra colombiana, ¿cierto? Afrocolombiana pues, pero es una película mucho más ambiciosa. Vos nos vas a contar un poco de todo eso. Y luego una tercera película que a mí me encantó verla, me encanta verla, que es Candelaria, hecha en Cuba. Una película también muy pequeña, minimalista, pero que muestra realmente el director que hay detrás de ella, pues digámoslo, no solo el director, sino también el guionista, ¿cierto? El escritor que hay detrás. Entonces, la verdad es que es increíble cómo una persona entra de productor y que todos quedamos como con la idea de que estamos ante un productor, y la verdad era que tenías una idea de producción, de productor creativo, un productor, digámoslo, acompañando al director, que me has dicho que siempre ha sido eso, y que por una serie de circunstancias de pronto te das cuenta que pues te separas de Diego Ramírez, ¿cierto? Tú quedas con el nombre de la productora, de Antorcha, él empieza pues otra etapa de su recorrido como productor, pero lo que uno ve es que no se trata solamente de un productor, sino fundamentalmente de un director y de un guionista, de un escritor. Eh, Conversando con Johnny, pues digámoslo,
Johnny surge en un momento dado donde hay mucho cine en Cali, aparece Carlos Moreno, tú apareces también muy cercano a él en Perro Come Perro. En Perro Come Perro también fuiste muy creativo, hay muchas cosas que son ideas tuyas, acompañando una película que también es un hito. O sea, tú comienzas, digámoslo, mostrar, digámoslo, tu vida de cineasta en un momento con una película muy buena, muy fuerte, donde aparece Carlos, donde aparece también un guionista que es Alonso Torres, ¿cierto? Y pues apareces allí y de pronto pues ocurren muchas cosas y apareces después haciendo tu primera película. Pero yo le pregunto a Johnny en un momento dado pues de que si tú venías también con toda la influencia, digámoslo, de la Universidad del Valle, de Oscar Campo, porque todos en general han recibido han sido tocados, digámoslo, por la docencia y por el consejo y el acompañamiento de Oscar Campo, pero por me decís que no. Y de pronto me mostrás que la persona con la que de alguna manera empiezas a hablar mucho de cine y a recibir alguna influencia indirecta es de Carlos Mayolo. Entonces me dice Johnny que estando muy jovencito, él empieza a asistir a los cursos de Mayolo y te conviertes en un buen amigo, digámoslo, un amigo asistente de Mayolo en sus cursos. Y esa parte, por ejemplo, docente de Mayolo, casi nadie la conoce, casi nadie se hace referencia a eso. Y me parece que ahí es donde empieza, digámoslo, como ese amor al cine tan tremendo, pero obviamente también quiero preguntarte antes de Mayolo. Entonces, hermano, no, empieza a contarnos toda esta cantidad de cosas. ¿Qué va en este momento en esa película que a mí me parece muy bella, que es Candelaria? Y que me dice Johnny que es, para él es como su primera película donde ya él serenamente se siente ya trabajando como, con madurez como director. Pero cuéntanos todo esto, cuéntanos incluso todo de dónde viene, digámoslo, antes de conocer a Mayolo, tu vida, digámoslo, de niño, tu familia y demás. Bienvenido, hermano. Gracias, Víctor, gracias a la Cinemateca y a todas las entidades que se unieron como para esto. Gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a empezar con la historia patria. Entonces, Cristóbal Colón llegó... no, pues primero un elogio que vos hables así de mí, muy bonito. Yo realmente empecé en el cine, creo que hace mucho tiempo, y fue cuando tenía... Yo nunca quise ser cineasta, no estaba en mi agenda, no me interesaba, soñaba con escribir solamente. Un día mi papá, teniendo yo como 5 años, me llevó a ver una película que creo que no existe y me la imaginé yo solito porque la he buscado por todos lados, se llamaba El Zorro Blanco, una película mexicana, y estaba en México en la Cinemateca buscando esa película y no está en el panorama. Entonces yo no sé si fue que me la imaginé o me la contaron y yo me monté en la película a los 5 años. Pero esa película fue mi cercanía al cine, fue lo que primero vi en una proyección, en una pantalla grande. Recuerdo que para mí fue un momento muy especial porque era un teatro inmenso, le cabían más de 600 personas, tenía 2 pisos y era el momento en el cine en donde hacían, en la mitad de la película la paraban para que la gente saliera a comprar crispetas y dulces y demás. Y era mi momento agradable realmente cuando iba al cine porque ahí era cuando mi papá nos gastaba la plata. Eh, no era la película. De ahí yo me desconecté del cine hasta cuando un día me invitan a ver una película en un auditorio de la Universidad Tecnológica de Pereira y esa película se llama Rodrigo de No Futuro. Y que para mí sigue siendo la mejor película del cine colombiano. Y ese día creo que dije, qué chimba que uno lograra trabajar en una película. Y me lo propuse como que desde ese día. Dije, creo que 15 años. Creo que 15 años, sí. Ese día dije yo, hombre, quiero, me interesa.
pero no lo veía ni medianamente cercano, y no lo veía ni medianamente cercano, eh, porque pues creo que para cualquiera que tenga 5 sentidos de frente, Colombia es un país racista. Entonces, si era difícil para cualquiera de mi familia ser abogado, ser médico, ser cineasta, era como, ¿de qué pendeja estás hablando? Efectivamente, cuando hablé con mi papá, eso fue lo primero que me dijo, que vas a hacer vos muñecos. Hazme el favor y te concentras en el estudio. Pues me alejó en ese momento, me distanció totalmente de la idea de hacer cine. Yo leía muchos libros, leía mucha poesía y escribía mucha poesía para ese entonces. Yo recuerdo que mi pasatiempo preferido era escribir poemas en papel pergamino a veces, cuando no era papel mantequilla, los quemábamos alrededor y vendía mis poemas en los buses. Eh, no era para estudiar, era para tomar trago los fines de semana, entonces lo siento para los que tenían aspiraciones de que era buena gente, no. Y tomábamos mucho en esa época, y vendíamos muchos poemas. Eh, Todo el cuento terminó cuando yo termino el bachillerato. Mis compañeros empiezan a salir. Para ese momento yo vivía en Pereira porque a mis papás se les había ocurrido irse a vivir a Pereira. Yo soy de Quibdó, Chocó. Y entonces todos los amigos míos empiezan unos a irse para Cali, otros para Medellín, otros para Bogotá a estudiar. Yo me empiezo a quedar como solo de mi parche en Pereira, y en ese momento decido eh, hacerla fácil, y es convertirme en policía. Eh, entonces fui policía un tiempo. ¿Vos me habías contado alguna vez? Por fortuna, ese es mi pasado oscuro. Eh, por fortuna algo me sacó tallado de allí y terminé en las redes de Oiga Mire Vea en Cali, en donde no pude entrar a la Universidad del Valle. Nunca supe por qué, porque mi FES para esa época era muy alto. Eh, Podía estudiar la carrera que quisiera en cualquier universidad, pero no quise. Quería era estudiar comunicación social porque soñaba con escribir, y nunca pude entrar a la Universidad del Valle. Eh, Presenté 3 exámenes de admisión. Extrañamente, al único que pedía en el examen de admisión era a mí, porque normalmente la gente en la Universidad del Valle presenta el IFES y presenta un formulario y pasa. Yo no pude pasar. Los 3 exámenes de admisión los perdí de una forma extraña. Y entonces empecé a estudiar una tecnológica en un instituto tecnológico que ya no existe. En esa época se llamaba ITSI. Como leía tanto y era como tan niño mamón que todo lo preguntaba, los profesores terminaban sacándome de clase y me decían que quedaba exonerado de los exámenes con tal de que me saliera. Le refutaba a todos los profesores de fotografía y demás. Entonces terminé siendo una piedra en el zapato, y nunca terminé la carrera, ni siquiera la tecnológica. Tenía que decirle a mi papá que no había terminado la comunicación social que él me estaba pagando en ese momento. Mi papá vivía en Pereira, yo vivía en Cali. No tuve los cojones para decírselo, entonces me tocó buscar trabajo. Y caí en una tienda de video que se llamaba La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta, el dueño era José Urbano, un personaje que en ese momento era muy famoso en Colombia porque tenía la tienda de video que mejores películas tenía en ese momento. Él tenía conexiones con el Festival de La Habana, con el Festival de Chicago, con el Festival de Berlín. Entonces le rotaban películas que uno no encontraba en ningún lado. ¿Por qué llegaste allá? Perdóname. ¿Te hiciste amigo de José? No, porque era el lugar donde alquilaba las películas, y no tenía ningún otro lugar cercano donde a mí me sentara bien. Intenté ser mesero y los platos se me caían, entonces no servía mucho. Todo lo que me ganaba lo terminaba pagando en las comidas que se me caían, entonces no me servía, no funcionaba para eso. Entonces dije, pues, trabajar en una tienda de videos, si me gusta el cine, puedo ver cine, no se me van a caer, si me caen los cassettes no se van a dañar. En esa época eran cassettes de VHS.
Entonces empecé a trabajar en la tienda de video. José Urbano me abrió un espacio allí. Eh, Terminé siendo el administrador de la tienda de video de una de las tiendas de video que él tenía. Normalmente se abría de 11 de la mañana a 7 de la noche y yo me iba de esas tiendas de video a la 1 de la mañana siempre porque me la pasaba viendo películas. Me veía todas las películas que llegaban del Festival de La Habana, todas las películas que llegaban del Festival de Berlín. Yo creo que he visto demasiado cine. Solamente me he dormido en una película en mi vida, no les voy a decir cuál. No les voy a decir cuál. Eh, pero me encanta ver el cine y lo que te decía ahora, yo me puedo ver entre 5 o 8 películas diarias tranquilamente, no tengo ningún problema, me encanta el cine. Mi hijo tiene el mismo problema, al punto que le doy los mismos gritos que me decía mi papá, ahí viendo muñecos. Pero creo que esa fue mi universidad, ver cine. Además, Llegué, una tienda con muy buenas películas, pues, películas de decir, autor, me vi las mejores películas de la historia. Luego descubrí que no me había visto las películas que todo el mundo ve, porque descubrí muy tarde a Tarkovsky, por ejemplo. Eh, para ese momento no estaba en la tienda de video. Eh, pero luego creo que de allí salgo y es cuando me conozco con Mayolo en sus talleres y conocí otro lugar, que ahí es donde digo tarde, que era la videoteca de Cali. En Cali existe un lugar que se llama la videoteca que también archiva muchas películas y uno puede ir a ver películas gratis y les ponen un televisor y un VHS y usted ve las películas que usted quiera. Y yo era el mejor cliente de ese lugar porque eran películas gratis, entonces yo llegaba a las 9 de la mañana y me podía ir a las 5 de la tarde, que era cuando cerraban. A veces llegaba mucho público, entonces me paraban de la silla, oye, espacio para los demás. Y bueno, ahora toda la colección de mis películas la acabo de donar a la Cinemateca, precisamente por eso tenía películas en Blu-ray, en todo, y como me voy a trastear, entonces regalé todas las películas, y como ahora se ven todas digital, pues las regalé. Pero esa fue mi otra universidad, la biblioteca. De allí yo creo que duré un año entero viendo películas seguido. Me conocía al secretario de Cultura, al alcalde, todo el mundo llegaba y me veían, era ahí. Y pero ya querías hacer cine, ya estás pensando. no, mi sueño nunca fue hacer cine. Yo quería escribir y seguía con el sueño de escribir. Un día, por cosas de la vida, en medio del estudio, un par de amigos me invitan a un rodaje. Era un rodaje de un corto. Yo llegué al corto como asistente de recoge cables y, y era de Alexander Giraldo, que ha hecho 2 películas, 3 películas creo. Hizo una que le fue muy bien en cartelera, que fue 180 segundos. Ah, ya. eh, y era un corto de él. Y yo llegué como recoge cables y ahí conocí a Juan Cajil, el fotógrafo, Juan Carlos Gil, conocí a Marlon Arango, que era como el gaffer, y yo recogía los cables para ellos y demás, y era un rodaje de una semana. Me parecía súper aburridísimo el rodaje, yo no entendía, pero obviamente yo recogía los cables, entonces yo nunca estaba al frente de la acción. Era súper aburridísimo y en medio de todo, la productora se enfermó y había que conseguir un par de locaciones y no sabían cómo conseguirlas, entonces yo les pregunté, ¿y cómo es la locación? No sé qué, no cuántas, y salí a media cuadra, conseguí la locación, luego conseguí que nos dieran cafetería, que nos dieran un montón de cosas, y estos manes, uy, este man es un productor, el berraco, hay que tenerlo en cuenta, y entonces me empezaron a llamar a todos los cortos, pero como productor, y me fui convirtiendo en productor sin querer ser productor de un montón de cortos. Yo creo que hice más de 50 cortos con todos los compañeros de estudio, porque todo el mundo me llamaba para conseguir cosas, no era para producir el corto, sino que como que en esa época producir era conseguir cosas. Entonces el que consiguiera cosas podía ser productor. Y entre menos se le metiera el rancho al director, mejor todavía. Pero yo seguía viendo mucho cine, entonces empecé a meterme en los guiones y como a querer decirle al director de dónde venir, para dónde ir, no sé qué, no cuántas.
Y nos hicimos un combo muy bacano en esa época. eh, que hacíamos era cortos. Lo único que hacíamos era encontrarnos para hacer cortos los fines de semana. A veces ni siquiera era que tuviéramos una idea concreta, sino hagamos un corto sobre unos chicos que se roban una tienda de video. Y íbamos y hacíamos un corto de los chicos que estaban robándose una tienda de video. No teníamos que tener una idea clara, era simplemente el ejercicio de hacer y hacer y hacer y hacer por hacer. Y creo que ese ejercicio fue del putas porque nos maduró a la hora de escribir guiones. Porque como lo estás haciendo, no, éramos un combo de chicos que queríamos hacer cine como actores, como guionistas, como no sé qué. Estaba William Vega, estaba Papeto, estaba todo este combo. Lo único es que Papeto en esa época era actor, William Vega era actor de ese corto. Todos eran actores de los cortos de Alexander Giraldo. Estaba un profesor nuestro que se llamaba Diego. Diego era un profesor de teatro que los invitaba a todos ellos eran de bachillerato para ese momento. Estaban en bachillerato, estaban estudiando en el hispanoamericano y Diego era el que les enseñaba clases de teatro. Diego Ramírez, un profesor de teatro que ya murió. Estoy lleno de Diego Ramírez por todos lados. Sí, también se llama Diego Ramírez. Entonces, este man les enseñaba y armamos un combo que nos reuníamos a hacer cortos. En medio de eso, Juan Cajil y Marlon, que eran fotógrafo y gaffer, un día me llamaron para hacerles asistencia para un comercial en una empresa que se llamaba Tiempo de Cine. Y hice varias asistencias con ellos, luego hice varias asistencias de producción y de ahí un día llegó un productor de Bogotá para hacer un comercial en Cali. Eso no se veía en esa época porque casi toda la producción de comerciales se hacía era en Bogotá. Y esa empresa se llamaba Tribu Producciones. Iban a hacer un comercial para Venezuela. En esa época Venezuela era distinta. Y el comercial era un comercial, si no estoy mal, era de chocolatinas, pero era de Chicles Adams. Era un comercial grande. Entonces llegaron a Tiempo de Cine para ver si les podían hacer la producción del comercial en Cali, porque llegaron allá era porque les interesaba el zoológico. Y Tiempo de Cine les dijo que no, que ellos no le hacían producción a nadie, pero que les podían recomendar a un asistente de producción. Y me recomendaron a mí. Entonces yo terminé siendo el asistente de producción de ese comercial, en donde el productor, que era un cantante muy famoso en ese momento, que se llamaba Zulu, se enfermó y no pudo, entonces me tocó a mí asumir la producción de todo el comercial y lo hice. Entonces Zulu dijo, vos sos el putas, camina conmigo para Bogotá, y terminé produciendo un montón de comerciales con él durante un año. Al año, en un comercial, parece una historia estúpida, tonta, pero sí, el director no llegó. Era un comercial de chocolatinas. Era un comercial de chocolatinas. Era muy sencillo porque era un plano simplemente. Entonces terminé dirigiéndolo yo. Y por cosas de la vida terminé dirigiendo muchos comerciales de la industria nacional de chocolates. Ahí me convertí en director. Todo esto para decirles, yo nunca quise dirigir. Lo juro por mi madre que nunca quise dirigir, nunca fue mi intención, nunca fue mi... Y creo que la vida me ha traído y me ha ido llevando golpe a golpe en cosas que, no sé. Dirigí varios comerciales, muchos comerciales con ellos, produje muchos otros. Un día cualquiera, iba y venía a Cali, y un día cualquiera me llaman y me dicen que voy a ser papá. Entonces dije, oh my God, yo soñaba con irme para Estados Unidos. ¿Qué fue esto? Me tocó regresarme a Cali, asumir la paternidad. Tiré mi viaje a Europa y a Estados Unidos a la mierda. Y me reuní con los amigos con los cuales habíamos empezado a hacer cortos en esa época y montamos una empresa que se llamó Antorcha Films. Ahí nace Antorcha Films en una panadería de la Quinta con Quinta en Cali, en una reunión de puros desempleados que no sabíamos qué hacer con nuestra vida, y empezamos a buscar proyectos cinematográficos
todos queríamos escribir, pero ninguno se lanzaba a escribir un guión. Entonces estábamos buscando guiones ya realizados. Eh, Mientras tanto, nos sosteníamos de hacer puros videos institucionales. Aquavalle, creo que fue el primer video institucional que hicimos. Hicimos un montón de videos institucionales para gobierno en esa época. Y un día cualquiera, Rodrigo Guerrero, que se había convertido en el pupilo de Jaime Osorio para ese momento, nos llama y nos dice: oiga, hay un guión que a ustedes les puede interesar y que es para rodar en Cali y que creo que ustedes lo pueden hacer. Ese guión se llamó Perro come perro. Yo recuerdo que Perro come perro me lo leí en 2 horas, de derecho, un guión muy bien escrito, una belleza. Y Diego y yo nos reunimos con Carlos Moreno y esa misma noche firmamos un acuerdo para hacer esta película, la cual nos costó muchísimo hacer, digo, sangre, sudor, lágrimas, de todo. Pero después de hacer esa película, que creo que fue la universidad de todos los que estuvimos allí, porque el asistente de dirección fue Papeto, Oscar Ruiz Navia, Carlos Moreno era su ópera prima, Juan Cajil era su primera largometraje, Diego Jiménez era la cámara y era su primer largometraje también. Todos éramos como primerizos a la hora de hacer cine. Después de esa película, todos como que logramos no solamente graduarnos como universitarios en el cine, sino como que aprendimos el cine realmente. En mi segundo rodaje descubrí que el cine no es algo que se aprenda, porque todas las películas se hacen de una manera diferente y todas las películas tienen un universo diferente y cada película es algo distinto. Entonces lo que aprendiste en una crees que ya sabes hacer cine, en la segunda no te sirve para nada, te toca volver a replantearlo. En esa primera nosotros creíamos que ya éramos profesionales de cine y que ya sabíamos. Luego hicimos Doctor Alemán, una película alemana que realmente hicimos fue de servicios de producción, y el trabajo también fue tan arduo que terminamos siendo productores ejecutivos de la película. Luego vinimos a Medellín, hicimos una película que se llama En Coma, una película que también nos tumbó los cabellos que nos quedaban. Y luego de ahí, como en todas las buenas juntanzas, llega un momento en donde se acaba la diversión y empezamos como a reñirnos por cosas, prioridades que tenía cada uno, miradas sobre el cine que tenía cada uno, y nos divorciamos el equipo que teníamos como empresa. Diego monta otra empresa, nosotros seguimos en otra línea, y empieza, bueno, antes de dar esa división, hubo como un reto ahí que me puso un director, el cual no voy a mencionar su nombre, pero fue un reto como que yo no debía meterme en el guión, no debía meterme en las historias, porque siendo productor debía dedicarme a los números, y ese reto me invitó a tomarme en serio el cine y a no estar tan atrás de la cámara, sino un poquito solamente detrás, porque él me dijo que yo no era tan creativo, no era tan talentoso, y que me quedara con los números, y a partir de ese momento me juré que tenía que hacer sí o sí una película, por lo menos para mostrarle a él que eso que él hacía como director no era como tan del putas como parecía, y que el corazón de todo, para ese momento para mí, el corazón de toda película, literalmente era el productor. Si no existía el productor, no había película. Eso era lo que pensaba en esa época. Entonces me lancé a escribir un guión. Escribí un guión que se llamó Saudó. Saudó viajó por 1000 festivales, 1000 mercados, 1000 entornos, 1000 lugares. Le iba muy bien en términos de desarrollo, pero era muy costosa para llevarla a cabo como ópera prima. Entonces escribí un guión que se llama Chocó, y Chocó lo saqué adelante rápidamente. Es una película que se estrenó en Berlín. Estoy acelerando el paso porque ya los vi bostezar, entonces como que ya los veo bostezar, entonces está como aburrido el tema. Entonces estreno Chocó en Berlín, luego se viene la película de apertura en Cartagena, que creo que es la apertura más grande que ha tenido ese festival. Estrenamos la película afuera, al aire libre, en la Puerta del Reloj,
creo que fueron más de 5.000 personas viendo esa película ese día. Y Chocó se convierte en un ícono en toda Colombia, empieza a viajar por todas las ciudades y empiezo yo es que a reconocerme como director cuando realmente lo que yo hice con Chocó fue un ejercicio audiovisual. Para mí era como una tesis y era, ¿qué pasa si pongo una actriz en un entorno de no actores, gente normal X, y trato de narrar una historia? Si no la han visto, sí. Así no se duerme. Sí, entonces la premisa era esa, era colocar una actriz, sembrar una actriz con unos parámetros dados por el director y todos los demás eran del pueblo y no actores y ver, y obviamente a cada uno yo le ponía un granito de arena, pero era ver cómo en esa dimensión, cómo respondían cada uno y yo cómo lograba capturarlos con una cámara, era básicamente eso. También era una exposición de cómo en determinado accionar, cómo respondía el pueblo a determinadas escenas. Entonces todo era muy laboratorio, era un ejercicio audiovisual para mí y terminó convirtiéndose en un largometraje que le dio la vuelta al mundo y que me regaló más de 15 premios, creo yo. Pero bueno, veámoslo y ya vemos. Mamá, ¿cuándo es día de mi torta verdadera? Si te portas bien hoy en la escuela, te traigo una torta de verdad. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo quiero tumbar 40 palmas, sacarme un castellano y medio. ¡Longo, yo te exploto! Jeffrey, ¿vaya a dónde venís? De la escuela. Vení para acá, tu papá le voy a decir. Corre para allá. Camina. Mamá, ¿y mi torta? Mamá, ¿de qué sabor es? ¿Qué? Pues la torta. Vale 25.000 pesos. ¿Y de qué tamaño? ¿De qué tamaño crees que sea? Muy grande. ¿Y la verde? Lo mismo. Cristo. Jeffrey, que te entres. ¿Qué fue? Jeffrey no me tiró al agua. Yo me casé con un sirviente que tenía piojo y yo se lo quité. ¿Vos quién sos? Me llamo Florencia. ¿Cuántos tocaba. dedos tengo aquí? Pues 5. No, son 6. Mamá dice que es por el mercurio. Hazme un favorcito, llame allá al pueblo un momentico. No, señora, no la puedo llevar. Si yo le digo a las 7 de la madrugada, es a las 7 de la madrugada. A mi mina no volvás, largate. Happy birthday, you. Happy birthday, you. Quiero comer todos los días torta. ¿Todos los días torta? Si te portas bien cada año vas a comer torta. Siempre. Bueno, esa fue mi ejercicio audiovisual que terminó convirtiéndose aparentemente en una película. Cuando la veo hoy en día, pues obviamente me sorprenden muchas cosas. Primero que el primer guión que escribí de Chocó tenía realmente 60 páginas, o sea, no daba para hacer un largometraje, o todo el mundo me decía que no daba. Dos, teniendo 60 páginas siempre quedó finalista del FDC y nunca ganó. Y tres, es una película que nos costó a nosotros $30.000 en su momento. Fue sudarla a muchos amigos haciéndola, pero adicional más que cualquier otra cosa fue un ejercicio de aprender a hacer cine, literalmente, con amigos. Teníamos un equipo, realmente éramos 15 personas sumando a los actores y
yo reescribía el guión todas las noches, porque me pasaba que algo no me congeniaba, entonces quería reescribir las escenas que iba a rodar el día siguiente. Al final las reescribía y cuando iba a escena las terminaba cambiando por otra cosa porque los actores me daban otra cosa, entonces nunca fue lo que escribí la película. Pero bueno, después de eso ya empieza todo el éxito, porque realmente para ese momento el cine colombiano venía en ebullición. Entonces todo el movimiento que había tenido esta película había sido tan grande que yo mismo me colocaba la presión, y todo el mundo en una entrevista me colocaba la presión de, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Yo no tengo ni puta idea qué sigue. Yo no sabía, no tenía ni berraca idea qué era lo que quería hacer, ni si quería hacer una segunda película o qué. Mientras tanto estaba produciendo otras películas que también tuvieron mucho auge. Produje una película, la primera película animada que se hizo en Colombia, que se llamó Anina, una película que hicimos en coproducción con Uruguay. Esa película también se estrenó en el Festival de Cine de Berlín. Es una película que también le dio media vuelta al mundo. Logramos venderla a HBO en su momento. Logramos unas conexiones grandísimas para ese momento que yo mismo no me lo esperaba, pero yo levantaba el teléfono y me llamaba gente que yo no me lo esperaba. Una vez me llamó, bueno, en ese momento escribí, ya teníamos, creo yo, el soporte para producir Saudó. Entonces empezamos con la idea de mandarlo al FDC. Lo mandamos 2 veces, no ganó. Entonces lo abandoné, literalmente, y empezamos a escribir otras cosas que pensábamos que eran más genuinas y que eran más interesantes, pues con la expectativa o con toda la vuelta que generó Chocó, pues obviamente el cine que quería narrar era otro. Entonces ya Saudó, que era una película de suspenso, que narraba otras cosas, ya como que la había abandonado. Y recuerdo que ese año mandamos varios proyectos al FDC, y una asistente de desarrollo de la oficina se encontró un paquete un día y dijo, ¿y qué tal si mandamos esto? Yo me lo leí el fin de semana y está buenísimo. Resulta que ese guión era Saudó, y lo había encontrado allá guardado en un tabé que ya nadie creía en ese proyecto. Y yo dije, bueno, pues si ya está escrito, ya está impreso, porque en esa época mandaba todo impreso. Yo dije, pues mandémoslo a ver qué pasa. Y ese año fue el único proyecto nuestro que quedó finalista en el FDC para pitch. Hicimos pitch y ganamos. Era el primer FDC que ganábamos, pues con película mía, porque ya habíamos ganado con Desora y ya habíamos ganado con Anina. Y nos saltamos al ruedo de producir esta película. Logramos coproducción con mucha gente, logramos sumar a mucha gente, logramos hacer una película que para mí era carísima. Después de hacer una película de $30,000, esta era inmensamente cara, y creo que hicimos una buena película. La cosa era que yo tenía una expectativa muy grande y tenía unas ideas muy grandes. Creo que es la primera película colombiana que tiene tantos efectos visuales, y en Colombia no funcionó. No funcionó en la taquilla, no funcionó en la crítica, me dieron mucho palo, me quise suicidar, me quise largar, no quise hacer más cine, nunca me habían dado tanto garrote en mi vida. Y como tenía toda la expectativa de Chocó, pues dije, tenía que irme igual, y yo sentía que tenía una película más grande, más poderosa, más robusta, y no me fue nada bien. Por primera vez pensamos en el público y no le llegamos al público. El público nos hizo el feo. Apareció por ahí un HBO y nos la compró con mucha plata y nunca la estrenó, porque nunca se presenta la película en HBO, pero nos la compraron. Entonces ahí pudimos pagar las deudas que habíamos adquirido con esa película. Y luego de eso se vinieron otras películas que produje, y para hacer el corto, la idea más corta o más rápida, y podamos entrar en otras charlas, me rompieron el corazón, y después de que me rompieron el corazón recordé una anécdota que había tenido en Cuba con una viejita que me había contado su historia personal,
envolví esa historia personal de esa viejita con mi historia y salió un guión muy hermoso que escribimos entre varios compañeros. Esa historia se llamó Candelaria. Para el reto de hacer Candelaria quise volver a mis inicios, a hacer una película no necesariamente pequeña, sino técnicamente mucho mejor construida. Ya tenía el bagaje de Chocó, ya tenía el bagaje de Saudó, ya me sentía con los huevos de un director de verdad, porque al principio dudaba mucho. Ahora ya decía, bueno, sé lo que quiero y no me importa si me van a criticar, voy a contar la historia que me da la gana. Lo que pasa es que sí quería que no ser tan pretencioso, sino hacer una película honesta, y creo que nació mi ópera prima ahora sí. Vuelvo y repito, los dos eran ejercicios audiovisuales, y esta yo la catalogo como mi real ópera prima, mi real película. Se llamó Candelaria. Es una película de la cual estoy supremamente orgulloso, no solamente porque la hice del corazón, sino que es una película que habla mucho de mí y habla mucho sobre la visión de ser humano que yo creo que debemos tener. Eso no significa que yo sea un buen ser humano, porque también la cago, también miento, también la embarro y demás, pero creo que con esa película hice catarsis de muchos de mis miedos, y bueno, creo que podemos ver el tráiler de Candelaria. Si no la han visto, les digo véanla, porque yo creo que les va a gustar. Yo creo, estoy convencido que les va a gustar. Es muy linda, es una película muy linda, pero más que cualquier otra cosa es que trabajé con actores muy talentosos, con gente de un valor demasiado grandilocuente, y aprendí un montón. Entonces les presento Candelaria. Y a veces quiero volar como el viento. Y este cuerpo que jugó a ser libre, que creyó en ideas, en amores, y de sueños imposibles se apegó para reír, hoy luce cansado. Hasta mañana, Candelaria. Hasta mañana, Víctor Hugo. ¡Sorpresa! Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un alivio. Hace unos días se perdió una cámara de video. Tú eres muy buena actriz, pero necesitas un director que te dirija. ¿Quién lo iba a pensar? Hemos empezado a ser famosos después de viejos. Me quiero robar tus películas. Por eso te voy a pagar. Vete a dormir a la sala. Con la cara que fuimos le echaré la culpa de todo a la isla esta. Tú estás igualito a este edificio. Y este edificio está igualito a todo el país. No hay quien lo arregle. No, tampoco hay quien lo tumbe. Me sorprenderá de la mañana. Sí, en mi loco. Cuando dejé de verte. Por favor. Mira a ver si ves algo. Epa. Y bueno, y después de Candelaria me trajeron acá y aquí estoy. Terminé el cuento rápido, ¿sí? No se durmieron. No sé que sí. ¿No querés que veamos Saudó el trailer? No, veamos el trailer de Saudó, veámoslo. No, porque de pronto para que No, veámoslo. Veámoslo. No hay problema. A mí no me dan pena mis hijos. No, a mí no me dan pena mis hijos. Mis hijos son bellos. A todos los quiero por igual, como decían las mamás.
creo que una persona que ha vivido lo que tú has vivido tiene que tener pesadillas y malos sueños. Ellos están aquí. Las cosas en Saudó han cambiado mucho. Distinto. Yo creo que aprovechemos para conversar aquí con Johnny, para que conversemos todos. Yo quería, Johnny me estaba contando ahora que él estuvo también en el vuelco del cangrejo, ¿cierto? Y que en cierto sentido, antes de, digámoslo, no se entendieron, digámoslo, la productora con Papeto, ¿cierto? Con Oscar Ruiz Navia, pero que antes de irte tú le dijiste que pues pusiera cuidado en que el personaje no era el protagonista, no era el protagonista, pues el hombre que llega ya a la playa, sino que era el lugar, que el lugar era el protagonista. Y realmente cuando uno ve el vuelco del cangrejo es un cine distinto porque realmente el protagonista es ese lugar, esa playa, el mar y demás. Y yo veo que, digámoslo, desde Chocó, vos tenés pues como un talento inmenso en escoger los lugares, las locaciones, por decirlo así. Es decir, ese puente colgante, en general la casita donde está, todo está muy bien escogido, la mina, los lugares, pues en parte también porque tú eres de allá, tú conoces profundamente el Chocó, ¿cierto? Y lo mismo también, incluso en Saudó también hay una cantidad de lugares, solo que están, digámoslo, en función del género y en función un poco de lo que se está narrando, pero hay un acierto y un gusto y una mano tuya en escoger, y lo mismo también en la película cubana, ¿cierto? Que los lugares y todo hay un gusto enorme. Entonces vos me decías que en general ese es como un principio tuyo, es decir, que te interesa es el universo de cada película, los lugares, los sitios. Bueno, sí, yo parto de un principio y es que el individuo no puede ser sin su espacio. Entonces, como que cada lugar cada lugar tiene unas características y esas características invaden al individuo y lo llevan a ser lo que es. Una persona no es violenta porque sí, una persona es violenta porque convive con la violencia, o su entorno es violento. Entonces como que me preocupo mucho por crear ese universo o retratar ese universo para poder justificar al personaje. Para mí es muy importante. Pero siendo tan importante y escuchándote, también digo, hay una frase que yo manejo siempre y es que Dios me quiere mucho, porque ninguna de esas locaciones yo las busqué, todas estaban ahí. Yo realmente llegué y grabé lo que podía grabar. Hay una cosa que aprendí de Mayolo, y es que Mayolo me decía, todos los lugares son bellos, depende usted cómo lo mire. Entonces, como que yo llego a los espacios, quiero retratar esos espacios, pero además trato de sacarle el mayor provecho posible al lugar. Ese puente está ahí porque la gente tenía que pasar,
pero para mí era muy cinematográfico. Entonces trataba de escoger el lugar para que el puente se viera grandilocuente, se viera magnánimo. Y eso es lo que trato de hacer con los personajes, los pollitos. Uno ve los pollitos en Candelaria y uno se encariña con los pollitos, pero también es el punto de vista de los pollitos. Entonces yo no los miraba nunca los pollitos como de arriba hacia abajo, sino que colocaba la cámara al nivel de los pollitos. Y eso hace que el espectador de alguna otra forma se enternezca mucho más y sienta mucho más empatía con los pollos. Entonces siento que es como cómo lo mires y desde qué ángulo estés mirando cada uno de estos espacios que hace que ganen brillo, pero al mismo tiempo estén al servicio de la narrativa, de la película que estás contando. Pero la mayoría de esos espacios, hoy cuando estábamos almorzando que me decías de los espacios de Saudó y cada uno, claro, no, en mi perspectiva no está hacer sentir que la película es un lugar distinto, sino que mi perspectiva es uno, aprovechar el lugar donde voy a rodar, aprovecharlo al máximo, y trato de cinematografiarlo, así sea repetidamente, pero desde perspectivas distintas. Entonces hay un secreto que yo tengo en Chocó, por ejemplo. Chocó lo rodamos en un pueblo muy pequeño, realmente eran 10 casas, pero cuando uno ve la película uno siente que es un espacio inmenso, uno siente que es un espacio grandísimo. Y era que rodábamos con lentes muy distintos y a veces repetíamos hasta el mismo plano, pero era un lente distinto. Entonces la gente sentía que era otro lugar, que era otro espacio. Y lo sientes mucho en la película. Es un truco más técnico que la geografía del lugar. Nosotros construíamos la geografía del lugar, pero a partir de la técnica. Eso obviamente lo aprendes viendo muchas películas. Lo hace mucho Hollywood. Hollywood te hace con cambio de lentes y con cambio de perspectivas, te repite el mismo plano cientos de veces y es una forma de economizar, que creo que ese es mi gran accidente. Mi gran accidente es que yo llegué al cine siendo productor, y entonces siendo productor uno cree que no aprende un culo, pero aprende un montón. ¿Por qué? Porque aprendes a sacarle provecho a la historia, a saber en dónde te gastas la plata de la historia, en dónde realmente esa plata se va a sentir en pantalla y en dónde realmente no haces el gasto porque es plata que no se va a sentir, no te va a dar nada en la película y por más terquedad que tengas como director no te va a funcionar. Entonces yo como productor una de las cosas que más aprendí fue eso, a realmente gastarme la plata donde me la tengo que gastar. Uno como director tiene muchos caprichos, y lo sé ahora que soy director y que digo no quiero volver a producir nunca más en mi vida. Uno tiene muchos caprichos, uno dice no, es que quiero un helicóptero porque necesito un helicóptero, y a veces el plano ni siquiera se va a ver en la película. Entonces hay cosas que aprendí, es como de qué forma lo puedo hacer que me sirvan en la narrativa de la película, en la historia, que me conjuguen bien con la historia y que no necesariamente me salgan costosos. Y esos son procesos que creo que fui de buenas en ese sentido, así como fui de buenas para que se enfermara mucha gente y yo pudiera ocupar su lugar. Creo que he sido muy de buenas en ese sentido de que yo siento que la vida me ha llevado haciendo una universidad que no todo el mundo ha hecho. No todo el mundo ha podido ser productor, luego guionista y luego director. Todos tenemos sus caminos distintos, pero también creo que es porque todos tenemos algo que decir de una manera distinta también. Entonces mi forma de narrar ha sido esa y es la forma en que aprendí. Pero seguramente si citamos a Carlos Moreno fue cineasta, pero antes de ser cineasta fue montajista. Él nunca fue productor. Entonces la forma de narrar de Carlos Moreno es otra. Pero si invitamos a Andy Weiss, por ejemplo, Andy Weiss es otra cosa. Andy Weiss nació para ser director, entonces él estudió dirección y lo primero que hizo fue dirigir, él no hizo otro cargo. Entonces desde esa perspectiva como que creo que todos nacimos para contarlos de una manera diferente. Tú, por ejemplo, fuiste poeta, cuentista y director. Entonces también nuestras narrativas, creo que esa forma en que crecemos influye en el cine que hacemos y el cómo lo hacemos. Yo tuve la fortuna de ser productor antes de director, entonces como que cada vez que voy a contar una historia,
me la pienso. Es más, estoy escribiendo una historia, sea para Amazon, sea para Netflix, sea para HBO, y no estoy pensando en la plata que tienen ellos, estoy pensando en cómo lo puedo hacer que me salga mucho más productivo, es decir, que sea rentable hacerlo. Si hago un plano de helicópteros, digo, ¿cuántos helicópteros voy a tener? ¿En serio me voy a gastar toda esa plata? Hay un montón de gente muriéndose de hambre y yo voy a gastarme ese montón de plata en un helicóptero. No. Y cuando hicimos Chocó, por ejemplo, una de las cosas que nació fue nuestra escuela itinerante de cine. Y era porque yo sentía, uno, que cuando uno hace las películas, perdón a los que aman el cine, yo amo el cine, pero les voy a romper el corazón con esto. Nadie necesita las películas para vivir. Realmente no se necesitan las películas para vivir. Y eso fue algo que a mí me rompió el corazón cuando estábamos haciendo Chocó, y era que muchas de las familias con las cuales trabajamos en la película no tenían que comer o comían una sola vez al día. Y yo decía, nosotros gastamos $30,000 haciendo esta puta película, cuando hay gente que no tiene que comer. ¿De verdad se justifica? Obviamente hicimos la película. pero es algo que no me rayaba el coco todo el tiempo. Y me sigue rayando. Y me raya, obviamente, no como director, sino como productor. Porque como director, obviamente, me dejo llevar de las emociones. Pero como productor, digo, de verdad, hay un montón de cosas más importantes que contar estas historias. Estas historias las puedo contar aquí sentado, hablando con ustedes, puedo narrar la misma historia y seguramente ustedes se van a ir con la misma película. Obviamente, la pantalla genera unas emociones distintas. Pero no me gasto toda esa plata. Entonces era una de las cosas que yo pensaba mucho al realizar Chocó como productor. Como director quería hacer la película, pero como productor me contenía de muchas cosas, y siento que eso me ha llevado a que cuando escribo me contengo de muchas otras, y por eso cuando uno ve Candelaria también, es una película que tiene mucho más recursos que Chocó, pero también es contada minimalísticamente, con lo necesario, no alardeamos de la fotografía, pero tiene una fotografía divina, no alardeamos de los personajes, no llenamos los cuadros de mucho glamour. También era porque en Cuba de ese momento había mucha escasez, entonces nos permitía, pero eso es también pensado, es como, ¿por qué voy y lo ruedo en el periodo especial? Pues porque también es eso, yo tuve el dilema o la confrontación de si hacía la película en 35 milímetros o si la hacía en digital. Y una de las cosas de no hacerla en 35 milímetros era lo costosísimo que salía a hacer la película. El corazón no me daba para eso. Entonces terminamos narrándola de la forma en que la narramos, y creo que muchas de mis películas van a tener ese agravio porque me cuesta gastarme mal la plata. Por allá había una pregunta. ¿Estabas levantando la mano por algo? ¿Por qué no nos contás de pronto la sinopsis del proyecto de guerra? Ah, carajo. No, sí, yo creo que sí. Él me la contó ahora y me pareció genial y... Bueno, no les voy a hacer el pitch porque ustedes no tienen plata para darme. Mentiras. No, el proyecto de guerra es la historia de Bolívar, un soldado que odia la guerra. Es la historia de un soldado que participa en un falso positivo, pero al mismo tiempo es testigo de una toma guerrillera y en donde masacran a todo su pelotón. Él es secuestrado, vive el secuestro y luego retorna a la ciudad como héroe por haberse escapado de la guerrilla. Digamos que su ejército le da la espalda porque así como lo convierte en héroe y le da medallas, también después en medio de la investigación lo acusa de ser un desertor y empieza un juicio contra él en el mismo momento en donde él está teniendo terapia psicológica por todo lo que ha vivido. Y al regresar descubre que pues, en los 2 años que tuvo de secuestro, pues su mujer ya lo daba por muerto y ya tiene otro amante. Entonces es como que su vida realmente todo el tiempo es preguntándose si valió la pena la guerra,
si valió la pena colgarse esa arma, si mejor debió dedicarse a cuidar a su familia o a hacer otra cosa o a construir. Y creo que es una película que, a pesar de que es bélica, es una película muy humana, porque En Transición es una película que habla sobre un individuo que se reconoce como un humano solamente cuando está solo y perdido en la selva. Él descubre en medio de la película que cuando está con otro humano, tarde que temprano salta ese terreno bélico, esa confrontación. Tarde que temprano nosotros como humanos siempre vamos a terminar en guerra, en pelea, así sea por un pedazo de papa. Entonces de eso va la película. Sí, es un sargento que le tocó pedir asilo político en Canadá. Lo conocí en una bomba de gasolina en Canadá, en Vancouver, porque estaba apoyando el proceso de paz y lo amenazaron. Y es más o menos su historia. Más o menos, con un poquito de fantasía mía. Pero sí, es más o menos esa la historia. ¿Hice un buen pitch? ¿Puedo pasar el sombrerito? A ver, ¿qué más preguntas tienen? Porque... Yo tenía una pregunta relacionada con Chocó. Yo viví en Tabo. Ajá. Y cuando vi la película, encontré esa relación entre... A ver, cuando yo salía a las 6 de la tarde del trabajo, me encontraba como que muchos de los jóvenes del territorio estaban jugando ajedrez, o parqués, o cartas, y chupando cerveza. Pero yo subía a la casa y siempre me preguntaba, siempre veo que la señora viene a trabajar, pero estos manes están jugando ajedrez y tomando cerveza. ¿Qué está pasando? Cuando me vi Chocó, vi que la primera escena retrata eso de la gente sentada fuera de la casa jugando los juegos de azar. Ahora que dijiste que básicamente lo que hiciste fue un experimento, me sorprendió muchísimo, porque pensé que había construido esa escena a partir de evidencias, como por ejemplo esa evidencia que yo tuve. No sé si alguna vez viviste también en el territorio, o sea, Tentador, o en realidad tú construyó a partir de azar también. Bueno, yo soy de Quibdó, Chocó. Mi papá es de Certeguín, que queda cerca de Tado. Pues mira, yo siempre hago una preproducción muy larga, que no parece que fuera preproducción, pero yo siempre voy al territorio 6 meses antes, vivo, duermo, convivo, trabajo, como. Es más, Karen Inestrosa, antes de hacer este personaje, ella estuvo un mes antes trabajando en una mina. Y ella, los niños que fueron los actores de ella, nosotros le construimos una casa y ella dormía con los niños, los bañaba y ella misma los llevaba al colegio. Es decir, fue un ejercicio de inmersión como en la situación. Porque Karen es actriz profesional, vive en Cali, es decir, los privilegios que tenemos nosotros acá no son los que existen allá. Entonces la idea era que ella recortara esos privilegios y se asumiera como una persona del lugar. Entonces, mientras hago esa preproducción, obviamente observo el universo en el que estoy. Y como decía ahora, ese espacio, ese lugar, yo trato de darle protagonismo, porque ese espacio es el que me va a decir por qué estos personajes son así. Entonces, ¿por qué el señor de la tienda le dicen el paisa? Pues porque allá casi todos son paisas. O porque simplemente se le dice paisa porque es mestizo, ya. No necesariamente tiene que ser de Medellín o de Antioquia, simplemente el paisa. Lo que pasa es que da la casualidad que todos hablan así, hombre, y todos son de Medellín. Pero entonces está el personaje allí porque así es, así lo encontramos y así lo vivimos y así es. Socialmente, el paisa, que es el de la tienda, es el que impone el valor del oro. ¿Por qué? Pues porque la gente va a la mina y tal, pero esa gente casi siempre está endeudada con ese personaje porque él les fía la libra de arroz, les fía la torta en este caso, les fía todo. Y cuando le traen el oro, él básicamente dice, ese castellano de oro vale tanto y pues me seguís debiendo tanto. Entonces, es un negocio, es un negociante. Entonces, él impone cierta conducta.
Y esa conducta hace que o uno le tengan respeto o le tengan miedo, porque pues depende la comida de que él esté de buen genio con ellos. Entonces había que poner ese país. Lo que vos decís que los observabas jugando y demás, realmente como ocurre en estos territorios es que muchas de estas personas salen a cazar, porque allá todavía se caza, salen a cazar desde muy temprano, desde las 3, 4 de la mañana, o salen a pescar, o salen a la mina. Entonces a las 5 de la tarde que ya han regresado, casi todos se ponen a tomar su cerveza, a jugar su dominó, a jugar sus parques. No es que sean unos buenos para nada, ¿no? Es todo lo contrario. Ya trabajaron, ya ganaron la plata y ya vinieron a hacer su diversión. La mayoría de ellos no les gusta la televisión, no les gusta la televisión, les gusta la música y les gusta poncharse a socializar con su vecino, con su familia y se apuesta 100 pesos, se apuesta 1000, se apuesta 500. Yo lo que hago es coger ese entorno que es real y colocarlo en medio de la narrativa de la historia que estoy contando. Y como digo, es un laboratorio para mí. Por ejemplo, ese laboratorio de él jugando, tomando cerveza, buscando aguaro y demás, o buscando biche, porque él busca es biche, pero el paisa no vende biche, buscando el biche, y que llegue la mujer y le haga reclamo y él la golpee. Ese laboratorio lo podía haber hecho aquí en este parquecito aquí afuera. Y te lo aseguro que hubiera pasado exactamente lo mismo. Pero también la película fue un acto un ejercicio para mí social, porque para mí la película se llama Chocó a propósito. Se llama Chocó por dos cosas. La primera, porque es la mezcla, es decir, ella se llama Chocó como mujer, que representa la belleza de la mujer negra, pero también ella representa la belleza del departamento, un departamento que ha sido sitiado, maltratado por la violencia, pero maltratado también por la minería y demás, destrozando todo lo que conocemos como bello en ese territorio. Entonces, por eso se llama Chocó, ese símil que hay entre la mujer y la tierra. Pero también lo llamo Chocó a propósito porque yo quería saber socialmente qué pasaba en el resto del país y en el resto del mundo cuando la gente viera la película, identificara a una mujer negra, identificara a un hombre negro que le pega. Y efectivamente mi laboratorio funcionó. Es decir, Colombia es tan racista que no nos quedamos con que esa historia podía llamarse Antioquia, podía llamarse Cundinamarca, podía llamarse Boyacá, sino que, no, es que eso ocurre allá, en esa selva, allá, con esos niches. ¿Sí me entendés? Pero era simplemente un ejercicio que yo quería hacer. Y muchas de mis películas son provocativas desde esa perspectiva. A veces hasta nosotros mismos como afros no la entienden, porque mucha gente me criticó por esa película. Muchos afros me criticaron por esa película, pero porque no entendieron mi perspectiva. Muchos dijeron, no, es que los hombres no son... Es decir, la película no habla de ese Berlides, que es el esposo de ella, que le pega, porque yo lo mucho, cuando presento la película digo, yo soy afro, primero no tomo, segundo no pego, pero quedó así, ¿sí me entendés? Es una historia. Así como hay hombres afros que sí pegan, también hay hombres mestizos que pegan y que pegan peor, ¿sí me entendés? Pero nos quedamos con que eso ocurre allá. Para mí era simplemente un laboratorio, y era un laboratorio para confrontar, para mirar, para escuchar, era una cosa más para mí. Obviamente salió una película seleccionada en Berlín, ganó premios internacionalmente, le fue bien en Colombia. Es más, el lugar donde más fue vista esa película fue aquí en Medellín. Es más, aquí todavía me invitan a hablar de la película, entonces como que, y la proyectan hoy también. Entonces digo, no era una película en contra del paisa. Mucha gente también la tomó así. Y tampoco era una película en contra del afro o de Berlides. Por ejemplo, mira, muchas personas feministas, la ministra de Cultura de esa época, cuando se vio la película en el Festival de Cartagena, llegó y me dijo, cuando terminó la película, me dijo, ¿todos se vieron la película? ¿Todos aquí se han visto Chocó? ¿Seguro? Bueno, entonces puedo hablar del final. Bueno, la ministra llegó y me miró y me dijo, yo mordí con ella. Y para mí fue como, wow, fuerte, pero sí, yo también lo hubiera hecho, yo también lo hubiera dicho. La película,
cuando yo la presenté por primera vez aquí en Medellín, recuerdo que la mayoría del auditorio, que creo que era un teatro aquí cerca, muy grande, y se llenó totalmente el teatro, me dijo, yo pensaba que Johnny Hendrix era una mujer, porque la película era como tan femenina que así lo asumió la señora que me lo dijo. Y yo le dije, sí, mi mamá también pensaba que yo. No, mentira, antes de nacer, ¿no? Pero tiene relación. A mí me hizo halago que ella lo dijera. Y me hizo halago porque eso significa que tengo empatía, que de alguna manera me acerco a un sentimiento de mujer. Y me hizo sentir muy feliz cuando ella lo dijo, porque de alguna otra manera lo logramos en la película. La película de verdad es muy femenina, y era mi intención y era mi necesidad. Pero a lo que voy con todo esto que te estoy diciendo es, finalmente es una película que podía ocurrir en cualquier parte del mundo, porque ese tipo de maltrato o ese tipo de destrucción con la tierra o todo lo que narra esa película ocurre en toda Colombia. En toda Colombia. Yo no sé si fue un agravio que fueran protagonistas afro o no. Para mí no, porque pues necesito cada vez más que reconozcamos a nuestra gente afro. Pero que el resto del país la viera como algo que ocurre allá y no algo que ocurre al lado de su casa, está mal, porque ese maltrato ocurre todo el tiempo y ocurre todos los días. Entonces de eso va la película. Es más, hasta yo sin quererlo o queriéndolo, no lo sé, a veces he sido muy remachista, y es contra lo que de alguna otra forma hay que pelear todo el tiempo. Entonces la película va un poco de eso y trato de jugar de retratar ese entorno, es para generar una realidad, pero al mismo tiempo para generar una confrontación y ver qué ocurre allí. Creo que un cineasta todo el tiempo está en ese análisis. Tan embarrada. Mira, una vez fui a la Universidad Nacional aquí en Colombia a dictar una charla y yo creo que ese auditorio eran más de 700 personas. Todos se habían visto la película. Todos. Pirateada. La vendían ahí en la universidad. Está cumpliendo 10 años. Pues yo no ni pensaba venir acá a Colombia, entonces me presentaste una Colombia que yo no conocía. O sea, Venezuela, mi país lo referencio de lo afro, pero no referenciaba la Colombia afro y tampoco el Chocó. O sea, empecé como a ubicarla geográficamente. Y por otra parte también fue como muy refrescante, porque era como otro tipo de cine colombiano. Pues yo por supuesto había visto la película de Víctor, La estrategia del caracol, o otras películas, ¿no? Pero siento, yo no sé si es así, me puedes corregir, que fue como también el inicio de un nuevo cine colombiano, ¿no? Que también estaba Ciro Guerra, viene como una ola allí, ¿no? Pero la primera película fue la tuya, o sea, la película que me abrió como un espectro al cine colombiano, a este nuevo cine colombiano. Bueno, fui afortunado que vieras la mía, pero ya venía recorriendo varios directores, venían haciendo el camino ya y estrenando películas, todas muy buenas. Yo siento que en ese momento, entre el 2003, bueno, este man ya había hecho demasiado cine para cuando nosotros arrancamos, pero en ese momento creo que nosotros tuvimos una fortuna de tener a gente muy adelantada, Víctor, Mayolo, Luis Ospina,
Eran gente que yo hoy veo sus películas y yo digo, como estaba la Colombia de ese momento en el cine, no entiendo cómo lograron hacer las películas que hicieron, porque eran genios adelantados a su tiempo. Yo hoy veo películas de Mayolo que yo digo, este man cómo hacía ese cine de terror cuando, no, decir, es el cine que están haciendo ahora. Yo no lo logro comprender. Pero lo que quería decirte era que en ese 2000, en los inicios del 2000 empieza Proimágenes y empieza esta nueva ley de cine, y eso lo que generó o lo que alimentó fueron nuevas visiones del cine, que para mí en ese momento todos estábamos en pañales y estábamos tratando de aprender a gatear, ni siquiera caminar. Y ese fue el cine que de alguna otra forma pues como que rodamos en ese momento. Yo siento que en estos años no solamente gateamos, sino que se aprendió a caminar, y ya hay muchos directores que yo los veo corriendo, literalmente corriendo, no solamente los cineastas de mi época, sino los nuevos. Veo gente muy talentosa, gente de verdad que a mí me sorprende. Yo, como todo el tiempo estoy en construcción, yo no me siento todavía ni muy adelantado ni muy quedado. Siento que voy ahí, no tengo afán. Creo que alguien se tendrá que enfermar para yo volver a hacer una película. Y ya veremos qué hago, pero voy ahí. Siento que ese momento del cine fue muy importante por el nacimiento de Proimágenes, por el cine que se narraba, pero creo que eso ha sembrado los cimientos necesarios para que existan unas nuevas generaciones y gente muy pila haciendo cosas maravillosas. Lo más bonito, cambiando la narrativa, porque creo que ya no se hace cine sobre lo mismo, creo que se hace cine sobre muchas cosas. Amparo es una de ellas, es decir, salir una historia de algo. A veces yo creo que hoy en día cuando veo las películas colombianas, a mí me sorprende porque yo digo, ¿cómo llegó a esa historia? Y son historias que vemos todos los días, pero precisamente como es el paisaje de nuestro diario vivir, no las captamos. Y qué bonito que existan esos directores que se pillan o que se captan esas historias. ¿Algo más? Si no preguntan, no pagan mi pasaje. ¿Me vas a hacer llorar? Mira, yo normalmente no hago casting, yo hago una entrevista con los actores. Eso también lo aprendí de mi profesor Mayolo, y es que él me decía, si tú quieres un buen actor, simplemente busca a alguien que se parezca a tu personaje, en su personalidad, en su carácter, en su sonrisa, que tenga algo, le va a ser mucho más fácil interpretarlo. Entonces yo siempre hago una entrevista, más sabiendo cuál es el personaje que yo escribí y pillándome eso, qué característica tiene la persona que tengo al frente. Entonces llegué a Cuba, abrimos casting, llegaron 70 personas para el personaje de Candelaria. Entró la primera, que es una mujer. Candelaria fue escrita para una mujer negra, y entró esta mujer blanca, de cabello blanco, y con una sonrisa supremamente bella, y se para enfrente y yo le hice 3 preguntas. Las preguntas son, ya no me acuerdo, no mentiras. La primera fue, ¿has besado alguna vez a un negro? Me dijo, no, pero todavía me quedan años. ¿Cantas? Me dijo, no, pero como fruta. En Cuba, al parecer, comer fruta es como logro entonar, logro como ahí. Y la tercera fue,
¿te has desnudado alguna vez ante las cámaras? Me dijo, no, pero es de las cosas que me faltan por hacer en el cine. Ella es Madonna en Cuba. Es decir, allá donde se pare, todo el mundo para. Realmente la adoran, la quieren mucho. Entonces yo salí y les dije a todas, muchas gracias por haber venido, encontré a mi actriz. No había nadie más, fue la primera que entró. Sí. No, no, pues además es que tiene más años de actuación que cualquiera de nosotros, es decir, sabe todo lo que te imaginas y lo demostró obviamente en el set, sabe muchísimo. Mi actor, sí, pasaron todos y entró un negro hermoso, medía 1,92 de estatura, bailaba tap y yo le dije, ¿sabes actuar? Me dijo, no, yo bailo tap, y se puso a bailar. Y yo, ok, pero necesito un actor. Y me dijo, no, pero yo bailo tap y siempre he soñado, he trabajado en todas las películas como extra y como secundario y quiero hacer mi primer protagónico. Tenía 82 años. Entonces yo dije, ok, bueno, me voy a arriesgar, me caes bien, sos vos. Entonces también lo escogí así. Empezamos los ensayos y todo iba muy bien. Y faltando una semana para arrancar rodaje, a él le empezó un dolor en el estómago. Dijo que iba a ir al médico y al siguiente día del ensayo no volvió. Entonces fui a su casa, estaba en la clínica, lo habían hospitalizado y cuando fui, él estaba leyendo el guión en la clínica, pero ya maciándose todo el guión porque estaba soñando con su primer protagónico. Para mí fue muy bonito, ese día le di la comida, lo acompañé. Yo siempre suelo hacer una muy bonita relación con mis actores y estamos allí, pasó el doctor, nos vio ensayando las escenas, porque yo me fue a ensayar con él las escenas para que él no perdiera pues el ritmo. Y entonces el doctor entró, le tomó todo lo que tenía que tomarle, le gustó pues que estuviera yo ahí, me dijo muchas gracias por venir, esto le da mucho ánimo a él, pero me regala 5 minutos. Y claro, y cuando salí me dijo, él no se va a parar de ahí. Yo le dije, ¿cómo así? Si él tiene cáncer de colon y no se va a parar, a él le quedan si mucho 1 mes de vida. Y se murió a los 3 días. Entonces, en Cuba es muy normal que la gente, yo no lo sabía, yo fui, obviamente estuve con él hasta que murió, luego fui al entierro y cuando fui al entierro habían 5 personas. 5 personas, te digo que este tipo había tenido 19 hijos. Y solamente habían 5 personas y a mí me aterró. Luego ellos mismos me enseñaron que en Cuba es normal que los viejos se mueran y no los acompañan, que cuando se muere un joven va todo el pueblo porque les parece algo irreal. Bueno, pues nosotros tenemos otra costumbre, entonces yo lo acompañé y luego me puse a buscar un actor. De una forma extraña, Cuba también es muy racista porque me decían que no habían actores negros y que no habían actores negros. Como ya había jugado mi moneda, yo quería una pareja mestiza y ya había jugado mi moneda de una actriz mestiza con la protagonista, entonces yo quería que el actor fuera afro y no aparecía y de un momento a otro me dice la directora del casting, tengo uno, pero es muy problemático y él no viene a hacer casting, tenés que ir a la casa de él. Y yo, bueno, pues vamos a la casa de él. Y cuando me lleva al carro, timbro, sale un personaje con la sonrisa más maravillosa que yo he visto en mi vida. Y me dice, ¿tú eres Johnny? Y yo, sí. Te estaba esperando, sigue. Te hicimos almuerzo, te hicimos no sé qué. Y yo, este es el malo. Y me la pasé toda la tarde con él. Al día siguiente hizo el casting. Empezamos ensayos. Cuando empezamos ensayos, me llamó aparte y me dijo, Johnny, amo tu guión. Amo tu película, la voy a hacer gratis.
Y yo, ¿por qué la vas a hacer gratis? No, nosotros tenemos con qué pagarte. No la voy a hacer gratis porque en este país son tan racistas que no me habían llamado simplemente porque no querían que tu actor fuera negro. Y entonces yo le dije, ¿y tú cómo sabes? Pues porque no me habían llamado y todo el mundo me conoce. Todo el mundo me conoce, pero así como yo, hay 20.000 actores negros aquí buscándose la chamba. Entonces, si no te habían llamado, si no me habían llamado y si no te habían dicho era porque no querían que simplemente fuera un actor negro. Entonces, yo te la voy a hacer gratis. Yo le dije, obviamente no la vas a hacer gratis. Y empezamos una relación que hasta hoy en día él dice que yo soy su hijo y yo digo que él es mi papá. Él es Alden Nye, es maravilloso. Es tan maravilloso que si estuviera aquí, todas ustedes estarían peligrando, porque además es un conquistador empedernido. Hoy en día tiene 86 años y es un ser maravilloso y así los conocí. Son personajes que creo que su personalidad daba para que ellos fueran Víctor Hugo y Candelaria. Ellos dos nunca habían trabajado juntos en telenovelas en Venezuela, en Cuba, y no se querían. Y después de esta película se terminaron amando al punto que almuerzan todos los domingos juntos. Obviamente él es casado, ella, su esposo murió, pero almuerzan, se volvieron hiper amigos después de esta película. Muchas gracias por la pregunta.